Y ahora vamos con el ejercicio número 6. Si nos dan unos datos de intensidad 2 amperios, que son los electrones que están circulando por el circuito, nos dan datos de resistencia, que puede ser una bombilla o un calefactor que está consumiendo electricidad, y nos dan tiempo que ese aparato eléctrico está encendido, por ejemplo, 2 horas, y nos piden calcular el voltaje, la potencia y la energía consumida. Pues a la vista de los datos vemos que nos dan datos de intensidad, resistencia y tiempo. En primer lugar, ¿podría llegar a calcular el voltaje? Pues el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Como me dan datos de intensidad y me dan datos de resistencia, puedo calcular el voltaje como 2 por 4 igual a 8 voltios. Este es el voltaje, la fuerza con que se impulsan los electrones por el circuito, el voltaje, que no es otra cosa que la pila. ¿Podríamos llegar a calcular, en este caso, calculado el voltaje? ¿Podríamos llegar a calcular la potencia? Bueno, vamos a ver. La potencia, yo sé que la puedo calcular de dos formas diferentes. La intensidad al cuadrado por la resistencia, pero también la puedo calcular la intensidad por el voltaje. En este caso, si utilizo la primera fórmula, potencia igual a intensidad al cuadrado por resistencia, potencia igual a intensidad al cuadrado por resistencia, veo que la intensidad la tengo y la resistencia también la tengo. Voy a empezar a calcularla con la primera fórmula. Potencia es igual a intensidad al cuadrado por resistencia. La intensidad, 2 amperios al cuadrado, por la resistencia, 4 ohmios. 2 elevado a 2, 4 por 4, 4 por 4, 16 vatios. Pero también podría llegar a calcularla con la segunda fórmula. Si tapo la segunda fórmula, potencia igual a intensidad por voltaje. La intensidad es uno de los datos del problema y el voltaje lo he calculado en el primer apartado, por lo tanto, potencia es igual a intensidad por voltaje. La intensidad, 2 amperios, y el voltaje lo he calculado antes, 8 voltios, 2 por 8, 16 vatios. Vemos que nos da lo mismo, da igual por qué lado calcule, con qué fórmula calcule la potencia, porque estoy calculando lo mismo. Me da igual. En este caso he calculado ya también la potencia. Y en el caso de que me pidan también la energía, sé que la energía se calcula como potencia por tiempo. Me dan tiempo, 2 horas, y la potencia la he calculado, que son 16 vatios. Por lo tanto, puedo calcular la energía como potencia, 16 vatios, por el tiempo, 2 horas. 16 por 2, 32 vatios hora. ¿Por qué vatios hora? Porque esto se mide en vatios, la potencia, y el tiempo se mide en horas, entonces tengo vatios por hora. Si lo que quiero es pasar los vatios hora a kilovatios hora, solo tengo que dividir entre 1000. De manera que tendría 32 vatios hora sería igual a 0,032 kilovatios hora. ¿Cómo sé que pasando a kilovatios dividir entre 1000? Pues 3 saltitos. Pongo aquí la coma, completo con un 0 y ya tengo 0,032. Recuerdo que si lo que quiero es pasar, por ejemplo, 10 kilovatios hora a vatios hora, tendría que multiplicar por 1000. Por lo tanto, multiplicando 10 por 1000 serían 10.000 vatios hora. Recuerdo, muy importante, que las fórmulas debo utilizar las unidades básicas de intensidad del amperio, de resistencia el ohmio, de tiempo en la hora, de voltaje el voltio, de potencia el vatio y de energía el vatio hora. Aunque sé que puedo utilizar el kilovatio hora, me lo pueden dar, yo en las fórmulas debería pasarlo a vatio hora. Me pueden dar datos de kilovoltios, pero yo lo tengo que pasar a voltios. Me pueden dar datos de miliamperio, pero yo lo tengo que pasar a amperios. Me pueden dar datos de kiloohmios, pero yo lo tengo que pasar a ohmios.
y me pueden dar incluso datos de minutos o segundos. Y yo lo tengo que pasar a horas para poder utilizarlo finalmente en la energía como vatios hora, como unidad de energía.